¿Ha influido el equilibrio entre los hemisferios cerebrales la forma en que percibimos y entendemos la realidad a lo largo de la historia? Reseña. El cerebro dividido de Ian McGilchrist explora la relación entre los dos hemisferios cerebrales y cómo influyen en nuestra percepción de la realidad y en la forma en que interactuamos con el mundo. A través de una investigación exhaustiva, Gilchrist desafía la visión tradicional del cerebro, que simplifica las funciones de los hemisferios en lógico y creativo, ofreciendo una interpretación más compleja de su influencia en la cultura y la civilización. En el núcleo de su argumento está la idea de que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho no solo procesan información de manera distinta, sino que también tienen diferentes formas de relacionarse con el mundo. El hemisferio izquierdo tiende a enfocarse en los detalles, en fragmentar la realidad para analizarla de manera secuencial y categórica. Por el contrario, el hemisferio derecho está más involucrado en la percepción del todo, captando patrones y contextos, y es más receptivo a la experiencia inmediata y viva. Gilchrist sostiene que, a lo largo de la historia de la humanidad, la cultura ha ido inclinándose cada vez más hacia una predominancia del hemisferio izquierdo. Este predominio ha favorecido la lógica, el análisis y el control, pero a costa de perder la conexión con la experiencia directa y el entendimiento profundo del contexto más amplio, aspectos que son responsabilidad del hemisferio derecho. Según el autor, este desequilibrio ha tenido consecuencias significativas para la sociedad moderna, como la alienación, la fragmentación y la pérdida de sentido. ¿Podemos utilizar la neurociencia para explicar las diferencias entre ambos hemisferios y la forma en que interpretan la realidad? A lo largo del libro, Gilchrist no solo analiza la neurociencia detrás de esta dicotomía, sino que también ofrece ejemplos históricos y culturales que ilustran cómo el desequilibrio entre los hemisferios ha afectado el arte, la ciencia, la filosofía y la política. Según él, los periodos de florecimiento cultural han sido aquellos en los que ambos hemisferios han trabajado en conjunto, mientras que los momentos de crisis han estado marcados por la dominancia unilateral del hemisferio izquierdo. El autor también examina cómo esta división se refleja en nuestra vida cotidiana. Afirma que el enfoque estrecho del hemisferio izquierdo nos lleva a una visión reduccionista del mundo, donde todo debe ser medido, categorizado y controlado, lo que limita nuestra capacidad de ver el significado más amplio de las cosas y nos desconecta de la experiencia humana más profunda. En conclusión, El cerebro dividido es una obra que invita a reflexionar sobre la manera en que nuestros cerebros estructuran no solo nuestra percepción individual, sino también la evolución de las sociedades humanas. Gilchrist sugiere que para lograr una vida más equilibrada, tanto a nivel personal como cultural, debemos aprender a integrar mejor las habilidades de ambos hemisferios, favoreciendo un enfoque más armonioso y holístico del mundo. Crítica. Desde una perspectiva filosófica, El cerebro dividido de Ian McGilchrist se adentra en un terreno fascinante al cuestionar la relación entre la mente y el mundo, así como el papel que nuestros cerebros juegan en la creación de la realidad. Gilchrist plantea una tesis fundamental: la forma en que los hemisferios cerebrales interactúan influye no solo en la cognición individual, sino en el desarrollo de las civilizaciones. Este enfoque abre un debate sobre la naturaleza de la percepción y la realidad, donde la experiencia subjetiva se convierte en un producto de la interacción entre los dos hemisferios. Filosóficamente, esto toca el terreno del idealismo y del constructivismo, pues sugiere que la realidad no es una entidad objetiva sino una construcción neurológica en constante cambio. Uno de los aspectos más interesantes del libro es su crítica al predominio del hemisferio izquierdo en la sociedad moderna. Desde una postura filosófica, Gilchrist parece tomar una posición cercana al vitalismo o al existencialismo, al argumentar que la alienación, el vacío y la falta de significado son producto de una sobredependencia en el análisis lógico y la fragmentación que promueve el hemisferio izquierdo. Aquí, se puede ver una crítica implícita a la racionalidad cartesiana y al mecanicismo, ya que el autor defiende una visión más holística y conectada con la experiencia inmediata, que es la esfera del hemisferio derecho. Esta es una crítica al pensamiento occidental moderno, que históricamente ha favorecido el análisis fragmentario sobre la percepción global. Otro aspecto filosófico clave es cómo Gilchrist conecta el funcionamiento cerebral con la historia de la cultura y la civilización. Esta propuesta se puede interpretar como una extensión del historicismo o del relativismo cultural, ya que sugiere que diferentes épocas y culturas han privilegiado distintos modos de percibir y entender el mundo según el predominio de uno u otro hemisferio. Aquí surge una cuestión filosófica sobre el determinismo biológico: ¿hasta qué punto estamos condenados por la arquitectura de nuestro cerebro a vivir de ciertas maneras o a comprender el mundo de una forma específica? Gilchrist no lo aborda completamente, pero sugiere que es posible recuperar un equilibrio.
Desde un punto de vista crítico, el principal desafío filosófico que enfrenta M.C. Gilchrist es su dependencia en la dicotomía entre los hemisferios cerebrales, una división que, aunque fascinante, ha sido criticada por algunos neurocientíficos como excesivamente simplificada. Filosóficamente, esto plantea preguntas sobre la naturaleza de las categorías y los dualismos en el pensamiento humano, invitando a la reflexión sobre cómo construimos estos conceptos y qué tan útiles o limitantes son para comprender la complejidad del mundo. En última instancia, El cerebro dividido es una obra que invita a reconsiderar no solo nuestra percepción, sino también nuestras suposiciones filosóficas sobre la mente, la cultura y la realidad. Razones para leer el libro. Nueva perspectiva sobre los hemisferios cerebrales. M.C. Gilchrist desafía la visión tradicional, mostrando cómo cada hemisferio moldea nuestra percepción del mundo. Exploración cultural e histórica. El libro analiza cómo el predominio del hemisferio izquierdo ha influido en el desarrollo de la cultura occidental. Conexión entre neurociencia y filosofía. Relaciona el estudio del cerebro con temas filosóficos clave como la conciencia y la realidad. Crítica al racionalismo moderno. Cuestiona el enfoque excesivo en la lógica y el análisis, promoviendo una visión más equilibrada del pensamiento. Relevancia actual. Examina cómo los problemas contemporáneos pueden estar vinculados al desequilibrio entre los hemisferios. Propuesta de equilibrio cerebral. Ofrece una vía para integrar ambos hemisferios y vivir una vida más plena y significativa. Autor: Ian McGilchrist. Ian McGilchrist es un psiquiatra, filósofo y escritor británico cuyo trabajo ha tenido un impacto significativo en la comprensión moderna de la mente y su relación con el mundo. Aunque comenzó su carrera en la medicina, especialmente en el ámbito de la psiquiatría, M.C. Gilchrist es más conocido por sus aportaciones interdisciplinares, donde entrelaza la neurociencia con la filosofía, la literatura y la historia de la cultura. Su obra más conocida, El cerebro dividido, The Master and His Emissary, lo consolidó como una figura prominente en la exploración de cómo los hemisferios cerebrales influyen en la percepción de la realidad. Antes de El cerebro dividido, McGilchrist había publicado una serie de artículos y libros más enfocados en temas literarios. Su obra temprana Against Criticism, 1982, es un análisis crítico de la teoría literaria contemporánea, donde se opone al reduccionismo académico de las obras literarias. Aquí ya se pueden ver sus primeras inclinaciones filosóficas al desafiar la fragmentación del conocimiento y la pérdida de un enfoque más holístico y experiencial en la crítica literaria. Este tema de la fragmentación volvería a surgir en su obra posterior sobre el cerebro. La visión filosófica de McGilchrist toma forma más claramente en El cerebro dividido, donde propone que la humanidad ha caído en un desequilibrio al privilegiar el pensamiento lógico, analítico y fragmentado del hemisferio izquierdo, descuidando la percepción intuitiva y holística del hemisferio derecho. Desde su perspectiva, los momentos de mayor florecimiento cultural han ocurrido cuando ambos hemisferios trabajaban en armonía, y las épocas de decadencia se asocian con la dominancia unilateral del hemisferio izquierdo. Esto lo lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia y la relación entre el cerebro y la realidad, temas que entrelazan su trabajo neurocientífico con su enfoque filosófico. En su libro más reciente, The Matter with Things, 2021, McGilchrist expande aún más su exploración filosófica de los hemisferios cerebrales. Aquí, aborda la cuestión de cómo los hemisferios influyen no solo en nuestra percepción, sino en cómo entendemos la naturaleza misma de la realidad. Defiende la idea de que el hemisferio derecho es más capaz de captar la realidad en su totalidad y profundidad, mientras que el hemisferio izquierdo la fragmenta y reduce a conceptos y análisis que, aunque útiles, no abarcan la complejidad del mundo. Este trabajo ahonda en debates filosóficos sobre el realismo versus el constructivismo, y cómo el cerebro influye en lo que consideramos verdadero. La filosofía de McGilchrist tiene fuertes ecos de corrientes existencialistas, vitalistas y fenomenológicas, pues defiende la importancia de la experiencia subjetiva, el contexto y la relación directa con la realidad vivida. Rechaza cualquier forma de reduccionismo que intente explicar la conciencia o la realidad de forma puramente mecanicista, sugiriendo que existe una riqueza en la experiencia humana que solo puede ser captada a través de una visión holística. Este enfoque lo posiciona como una voz crítica frente al materialismo científico que ha dominado el pensamiento moderno. Además de sus contribuciones literarias y filosóficas, McGilchrist ha ofrecido reflexiones profundas sobre cómo los avances tecnológicos y la modernidad han favorecido un desequilibrio entre los hemisferios. Argumenta que la cultura actual está atrapada en un ciclo de fragmentación, donde la conexión con la naturaleza, la comunidad y el sentido se ha visto erosionada por el enfoque excesivo en la tecnología, la eficiencia y el análisis cuantitativo. Este es un punto clave en su filosofía, donde aboga por una integración de la intuición, la emoción y la razón para alcanzar una visión más completa de la realidad.
En resumen, Ian McGilchrist ha construido una carrera marcada por la interdisciplinariedad, cruzando fronteras entre la neurociencia, la filosofía y la literatura para ofrecer una visión crítica de la mente y su relación con el mundo. Su insistencia en la necesidad de un equilibrio entre los hemisferios cerebrales y su crítica al racionalismo fragmentado que predomina en la cultura contemporánea lo convierten en una figura clave para aquellos interesados en la naturaleza de la conciencia, la cultura y la percepción de la realidad.